sobre el machismo. ¿Quién me quiere dar un concepto cortico de qué significa machismo? ¿Quién quiere, levanta las manos y me dice qué es para ustedes el machismo? ¿Quién me lo quiere decir? De a uno. Sí, hágale, bien pueda. Manipulación masculina, está buena. Filosofía que dice que el hombre es superior a la mujer, muy bien. ¿Quién más? Yami. Mal entendimiento de la masculinidad, excelente. Ve, Yami cuando está aquí no participa y se va por allá y ahí sí. Siga haciendo allá. Muy bien, hermano Albeiro. Así es, muy bien. Hay mujeres que también son machistas. Por ejemplo, hay abuelitas que conservan mucho de eso y sí, es muy correcto. El pastor Antonio también tenía esta lección, tenía muchas ganas de darla y de hecho me compartió una definición que encontró de un rabino para que las compartiera con ustedes y se las voy a compartir. Dice, es la actitud prepotente del varón hacia la mujer, alardeando y abusando de su poder sobre ella. Casi siempre él es más fuerte físicamente que ella, naturalmente, ¿cierto? En el ser humano hay algo que en biología se conoce como dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que una pareja de la misma especie son diferentes. Entonces usted ve, por ejemplo, el pavo real, el macho, que es diferente al pavo real hembra, pero aún así son la misma especie. En el hombre también es muy similar. Generalmente, hay excepciones, pero generalmente el hombre es más alto y más fuerte que la mujer, físicamente hablando. El machista abusa de esa fuerza que tiene de más. La mayoría de las mujeres dependen económicamente del varón. La mayoría de las veces él tiene mejor preparación académica, tiene mayor influencia social, tiene mayor edad que ella. Entonces el hombre, cuando usa todo lo anterior para abusar emocional, mental, económica, psicológica, espiritual y físicamente, eso es machismo. Según la palabra de Dios, la mujer jamás es inferior al hombre. Ciertamente no somos iguales, pero la desigualdad no es para dar a uno más ventaja que al otro, está para ser un complemento. El hombre tiene cosas que la mujer necesita y viceversa. Dios nos hizo así para que nos busquemos, nos entendamos y veamos que cuando unimos nuestras fortalezas, el resultado es un producto que no se hubiera alcanzado sin la participación de los dos. Y si no, mire a sus hijos. Los hijos salen del producto de la unión natural entre un hombre y una mujer. El propósito de la sabiduría para con las diferencias no es la desigualdad, no es la inferioridad de ninguno de los dos, es un complemento digno. La desigualdad no se da en términos de inferioridad, sino de funciones. Tenemos funciones diferentes y el Señor nos hizo así para complementarnos. ¿Están de acuerdo con esa definición? Está muy preciosa, amén. Entonces, hoy vamos a ver estas tres primeras preguntas y un recuadrito que hay ahí al lado izquierdo sobre las características del machista. Y encontré en la palabra de Dios un hombre que cumple muchas de estas características y es Nabal. Ahorita vamos a ver un poco de Nabal. Entonces, recordemos que el título de esta cartilla en general es Viviendo libre a través de la verdad. Estamos exponiendo todas las verdades que el mundo tiene, que en realidad son mentira, y las estamos pasando por el filtro de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estos temas? Hoy vamos a hablar sobre el machismo. Entonces, la primera dice, escriba falso o verdadero.
El papel del hombre es dominar a la mujer, falso o verdadero. Un hombre que diga verdadero para pegarle un calvazo. Gracias. Es completamente falso, completamente falso. ¿Qué hacía Alberto? Así es, así es. Exacto. Pero recordemos que todos esos conceptos del mundo, lo que estamos haciendo aquí con la palabra de Dios es exponerlos a la luz de la Biblia. Y es algo que es completamente, ¿qué? Falso. Es falso completamente. Ahora, por allá en Génesis capítulo 3, luego de que el hombre y la mujer pecan, el Señor infringe algunos castigos, ¿cierto? Y uno del que le dice, por ejemplo, a la mujer es que el esposo se iba a enseñorear de ella, ¿cierto? Pero entonces si pensamos la cuestión que vino como una consecuencia del pecado, podemos llegar a la conclusión de que ese no fue el diseño divino, ¿cierto? El diseño divino siempre fue el complemento del uno con el otro, el compañerismo del uno con el otro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Mira, hermanos, en la actualidad se menciona mucho, sobre todo movimiento feminista. Dice mucho de que el cristianismo oprime a las mujeres. Totalmente lo contrario. Si alguien elevó a la mujer a igualdad de condiciones fue Cristo y el cristianismo. Mira estas palabras tan preciosas que utiliza Pedro para las mujeres. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, está hablando de la relación matrimonial, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas, esta es la clave, coherederas. ¿Qué quiere decir? Que son herederas como nosotros, compartimos la heredad de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto en su tiempo, si mira que Alberto comenta de lo que fue de nuestros abuelos de hace poquito, ahora imagínense este concepto hace 2000 años. Eso era algo completamente revolucionario. Decirle a los hombres, ustedes no me tratan mal a las mujeres, ustedes no me las menosprecian, ustedes a ellas las van a tratar como a coherederas, como a compañeras. Eso era algo totalmente revolucionario. Ahora, en la palabra de Dios, sí se menciona entonces como consecuencia del pecado, Dios pone al hombre como cabeza, ¿cierto? Cabeza del hogar, pero ser cabeza no es sinónimo de oprimir. Al contrario, la cabeza que hace con nuestro cuerpo lo cuida, ¿cierto? Cristo también aparece en la palabra de Dios de ambas maneras, como Dios el Padre como cabeza de Cristo y Cristo también como cabeza de la iglesia. Es decir, Cristo es ejemplo tanto para hombres como para mujeres. Precioso nuestro Señor. Y cuando el Cristo es cabeza, no es un Cristo que manipula. ¿Quién aquí vino hoy porque el Señor Jesucristo nos dijo, si ustedes no van mañana a la iglesia, no le doy mis bendiciones? Nadie, es cierto. Vinimos a la iglesia por disposición, por amor al Señor, porque ese señorío de Él es tan precioso, tan sublime que nos sometemos a Él voluntariamente, ¿cierto? El Cristo que es cabeza no significa un Cristo que manipula, sino un Cristo que sirve y se entrega. Eso es lo que significa ser cabeza. Servir, entregarse por el cuerpo. Luego, entonces podemos decir que el papel del hombre es dominar a la mujer. ¿Falso o verdadero? Falso, completamente falso. La segunda pregunta dice, ser hombre no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Qué bueno que hay un
¿Cómo es? ¿Cómo? Unanimidad, esa es, gracias. Yo voy a decir otra barbaridad. Exacto. Es un privilegio también ser mujer. Exacto. Ahorita, cuando desarrollemos todo, póngalo en lápiz que yo sé que lo va a poner nuevamente, lo va a poner verdadero, porque, mire, por ejemplo, hoy en día también las feministas dicen, y sobre todo se ataca mucho lo que es el hombre, el padre de familia, ¿cierto? Al hombre blanco, al hombre heterosexual y al hombre cristiano. Mejor dicho, yo estoy llevado. Porque claro, muchas caricaturas tratan de ridiculizar al hombre blanco como opresor y opresor y opresor. Hermanos, el ser humano, el que ha tenido poder, sea blanco, sea negro, sea lo que sea indígena, todo el hombre que ha tenido poder siempre ha tratado de ampliar sus dominios. Siempre, incluso los indígenas que vean aquí, Moctezuma y esto, ellos también oprimían a otros indígenas, entonces no podemos tragar el cuento. Entonces las mujeres dicen, no, es que el hombre blanco es privilegiado. Hermanos, yo no me he ganado nada por ser blanco o por ser hombre, nada, todo me ha tocado trabajarlo y eso. Pero entiendo el punto de muchas de ellas que en cierto sentido cuando se ha tenido poder, claro, se ha tratado de ampliar en poder, pero eso ha pasado en todas las civilizaciones, en todos los tiempos. Entonces aquí no es que ser hombre sea tanto un privilegio, sino una responsabilidad, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, quiere decir mi hermano. Exacto, sí. Eso, así es. Y esa es la idea, exponer con la palabra de Dios que esos conceptos que se tienen no son ciertos. Santiago capítulo 3 versículo 1. ¿Saben qué, amados hermanos? Según la palabra de Dios, el que más responsabilidad se le da, mayor demanda se le hace también. Por eso dice en Santiago capítulo 3 versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque a mayor responsabilidad se le exige se le exige más cosas, ¿cierto? Y esa responsabilidad de administración también se le exige por parte de Dios al hombre, en el sentido de administrar, se le exige fidelidad. Primero a los Corintios capítulo 4 versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, claro, mayor responsabilidad, mayor exigencia. Cuando Eva pecó, después pecó el hombre, ¿a quién llamó el Señor? Exacto. A él fue el que se le llamó. Ser cabeza es igual a rendir cuentas. Rendirle cuentas a Dios por su casa. Tenemos una gran responsabilidad. Entonces no es tanto un privilegio, sino una gran responsabilidad ser hombre. Y la tercera dice, la responsabilidad principal del marido es amar a su esposa, falso o verdadero. Verdadero, verdadero. Muy bien. La responsabilidad principal del marido es amar a su esposa. Verdadero.
Efesios capítulo 5, leamos el versículo 33, porque creo que los otros versículos los vamos a ver ahí más adelante. Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, miren que está en singular, no dice a sus mujeres, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, amar a alguien como a uno mismo es una responsabilidad tremenda. Porque uno se ama a uno mismo, ¿cierto? Y uno cuida de uno mismo y uno quiere lo mejor para uno mismo. Y de esa misma manera debe hacerlo con la esposa. Nos da esa responsabilidad Dios a los hombres de amar a las esposas así como se ama uno mismo. Y Colosenses capítulo 3, versículo 19 menciona algo también. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, que es algo que se ve mucho, lamentablemente. Hombres siendo ásperos con sus mujeres y según la palabra de Dios, así no debe ser. Hermano, si tú amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, entonces provees, entonces proteges, entonces honras. Te entregas a ti mismo por ella. Entonces aquí en el recuadrito vemos algo. ¿Quién es el más hombre? Compare las dos columnas y marque cuáles son características de un verdadero hombre. Compare la característica a la izquierda con la opuesta a la derecha. Pero hoy vamos a ver la columna de la izquierda y vamos a hacer un paralelo con el pasaje que les mencionaba ahorita, que está en primer libro de Samuel, capítulo 25, la historia de Nabal. ¿Sí saben quién fue Nabal? El primer esposo de Abigail. El primer esposo de Abigail. Entonces, aquí hay 17 características del hombre machista, ¿cierto? Es duro y no llora. No depende de nadie. Mira a la mujer como inferior. Es celoso, controla a su esposa con mano dura. En el sexo se satisface rápidamente, solo le importa su propia satisfacción. Toma mucho licor. El que tiene más mujeres hace chistes a expensas de la mujer. Es rencoroso y busca la venganza. Se queda callado al ver injusticia, claro, porque es injusto. Sigue la corriente de los demás. Decide todo. Es orgulloso y egoísta. Maltrata o golpea a la esposa, echa la culpa a otros, miente para sacar ventaja, es mandón, controla a otros. ¿Qué joyita esa? No. Qué bueno que nosotros los hombres podamos hacer un examen con esto y de pronto pedirle al Señor que nos muestre si estamos por ahí infringiendo alguna de estas cosas, si estas cosas nos caracterizan. Dios quiera que esa no sea nuestra condición. Entonces vamos a ver a Nabal. Primer libro de Samuel capítulo 25. Aquí ya está. Por... Nabal, bueno, vamos a ver tres actitudes que debemos evitar que tuvo Nabal. Nabal va a ser un antiejemplo. Es un antiejemplo para nosotros. Tres actitudes que debemos evitar acerca de él. No vamos a leer todo el capítulo completo porque es algo largo. Los invito a que en la casa lo lean completo. Vamos a ver entonces algunos versículos. En primer lugar, vamos a ver que él era un hombre muy orgulloso, que no escucha a nadie. El orgulloso precisamente como cree que tiene la razón, como cree que es más inteligente, pues entonces le van a dar algún consejo y ¿este qué va a saber? ¿Esta qué va a saber? Yo soy el que más sé. Y entonces se va volviendo como sordo, se va volviendo sordo a las opiniones, a los conceptos de los demás, porque él cree que tiene la absoluta razón en todo momento. Esa es una actitud machista.
que cree que en todo tiempo tiene la razón y por lo tanto no escucha. Leo en NBI. Había en Mahón un hombre muy rico, ojo a esto, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas. Eso era un ganado grandísimo, grandísimo. Era un hombre que tenía mucho, pero mucho dinero, mucha riqueza. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Entonces, ¿qué pasa ahí en el desarrollo de la historia? Resulta que un día David, recordemos que David era un guerrero, ¿cierto? Él iba con sus hombres y empiezan como a tener cierta necesidad y él lo que hace es que manda a unos criados suyos a Nabal y le pide algo que tenga él ahí a la mano para que les provea a él y a los suyos. De hecho, había ocurrido que anteriormente los trabajadores de Nabal habían sido protegidos por David y por sus hombres. Ellos en el tema, mientras cuidaban sus ovejas y esto, tener a David y a sus hombres guerreros por ahí cuidándolos era para ellos una bendición. Ellos cuidaban a estos hombres y al parecer David nunca pidió nada como por esa protección que hacía, pero en esa oportunidad sí le pidió a él como a manera de favor que le proveyera algo. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Poneme ahora sí la diapositiva. La diapositiva. Cuando le dicen que David ha mandado para que le diera algo, él dice, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Qué actitud está tomando ahí? ¿Una actitud de qué? De arrogancia, de orgullo. ¿Quién es este? ¿Yo por qué tengo que darle a ese fulano? Ese es el síntoma número uno del machista, ¿cierto? La sordera del ego. La sordera del ego. Cuando otras personas van a hablarle, cuando su mujer va a hablarle y él los desprecia. Yo no tengo por qué escucharlo a usted, yo no tengo por qué escucharla a usted, yo sé más que usted, yo tengo más plata que usted. Así es, la sordera del ego. La primera actitud a evitar es el orgullo que no escucha. Porque cuando somos orgullosos no escuchamos razones. ¿Quién es David? Un sentido de superioridad. Él quiere decidir solo. Luego ahí del cuadro, ¿qué vemos por ejemplo en esa actitud? El número 12 dice que decide todo. El número 13 dice que es orgulloso y egoísta. Ah, qué bien, gracias. Y el 17 dice, es mandón y controla a todos. Esa es la actitud que observamos aquí en Nabal, ¿cierto? Al decir, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Tiene esa actitud. Al contrario, ¿qué dice la palabra de Dios sobre eso? Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Totalmente lo contrario de Nabal, ¿o no? Totalmente. Debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Nabal se airaba inmediatamente. No escuchaba razones. Hombre, vea que es que él nos cuidaba cuando estábamos por allá trasnochados cuidando las ovejitas. ¿Ah? No, él no escuchaba nada. No escuchaba nada. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Pero preguntaba no para realmente saber con un interés genuino, sino menospreciando a David. Exacto, como una actitud de no me importa nada. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Entonces el hombre que dice, va a tomar una decisión, va a cambiar de trabajo. No lo consulto con nadie, mi esposa me está diciendo que no.
que espere, que aguante. Y no, él simplemente va y toma la decisión y por donde metió la cabeza, por ahí tiene que ser. Estamos quebrantando esto. En la multitud de consejeros hay sabiduría, en la multitud de consejeros se afirman. Debemos ser sensibles para escuchar, amados hermanos, tanto hombres como mujeres, ¿cierto? Especialmente pues los hombres en este tema del machismo. No podemos menospreciar a nuestra mujer que quiere un bien para nosotros y nos puede dar otra perspectiva que en muchísimos casos es muy importante. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice que nosotros, cada uno de nosotros, debemos estimar a los demás como ¿qué? Como superiores a nosotros mismos. Luego la actitud de Naval tiene que ser desechada por completo, de creerme superior porque tengo mucha plata, muchas ovejas, muchas cabras, porque sé más que usted o lo que sea. Esa actitud de superioridad debe ser completamente expulsada de nosotros, amados hermanos. No me traes. El orgullo asume superioridad absoluta. Cuando el ego ocupa todo el espacio, no hay lugar para escuchar el consejo. Cuando el ego ocupa todo el espacio, no hay lugar para escuchar el consejo. Entonces, el primer síntoma es la sordera del ego. Y también el que sigue, el diagnóstico entonces. El machismo decide solo. Tiene una ilusión de autosuficiencia, de que él es el mejor, de que él no necesita absolutamente a nadie. Se cree superior. Desprecia a quienes considera de menor estatus. Los siervos de pronto con ganas de hablarle y eso, él los desprecia por completo. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Yo que voy a saber quién es David, no me interesa saber quién es David. Esto me tiene sin cuidado. Es dictatorial el machista. Impone su voluntad y se niega a consultar a su pareja o equipo. Mire que Abigail tiene que actuar a sus espaldas, ¿cierto? Luego ella cuando se da cuenta que David se enfureció por esto, que él dice, de aquí a mañana a ese señor no le va a quedar ni un solo hombre. Y cuando ella se da cuenta de esto, ella le toca actuar a espaldas de él, ir y le sale al encuentro, ¿cierto? Y le lleva algunas cositas y le dice pues que perdone la insolencia de su esposo y todo esto. Pero él imponía su voluntad, se niega a consultar con su pareja, es habla de arrogancia. Ve subordinados, no aliados, no reconoce el valor del trabajo en equipo ni la ayuda externa. Precisamente, ¿por qué? Porque se cree autosuficiente. ¿Cuándo fue la última vez que pediste consejo genuino antes de tomar una decisión importante? Hermano, antes de una decisión importante, has consultado con tu esposa. ¿Le pediste un consejo genuino o simplemente le avisaste que ya ibas a tomar una decisión? Pedir un consejo genuino a veces es difícil porque uno casi siempre está predispuesto a hacer algo ya, ¿cierto? Entonces va uno y acomoda las cosas para que la otra persona le diga lo que uno quiere oír. Pedir un consejo genuino es mostrar los pros y los contras. Y ahí sí, tomar decisión en conjunto. Si no lo hacemos, somos dictatoriales. Hermano, ¿escuchas a la mujer que te aconseja? ¿O escuchas a los demás que te aconsejan? Hermana, ¿cómo puedes ayudar a tu esposo o a tu hijo o a tu padre a escuchar mejor y a tomar mejores decisiones? Para que reflexionemos ahí. Entonces, la primera actitud que debemos evitar es ese orgullo que no escucha. El orgullo que no escucha. La segunda es la avaricia. Debemos evitar la avaricia.
Así es, muchas gracias. Sí, por eso lo mencionaba así con el ejemplo de él, que no es solamente el consejo de la mujer, sino también mire que los siervos también están ahí, seguramente con ganas de hablarle ahí al hombre, pero conociendo a un hombre insensato, ¿quién le va a hablar a un hombre así, cierto? Pero qué bueno que tengamos nosotros la sabiduría, amados hermanos, de escuchar la voz del Señor, de escuchar la voz de la esposa, de escuchar la voz de hermanos. Y eso también es algo que se decide de pronto como pareja. Si la pareja en cierto sentido dice, bueno, vamos a tomar aquí la decisión entre nosotros, vamos a orar, bien. O si la misma pareja decide, vamos a consultarle a algunos hermanos maduros, que sea algo de la misma pareja, ¿cierto? Y no algo que imponga solamente uno. El hombre decide, claro. El hombre toma la decisión, Dios le ha dado esa responsabilidad, pero también esa responsabilidad trae ¿qué? Mayor exigencia, mayor exigencia. Pero qué bueno que tengamos oído para escuchar y que el orgullo no nos cierre los oídos. En segundo lugar, la avaricia entonces que nos sirve. ¿Qué tenía este hombre? 3.000 ovejas y 1.000 cabras, hermanos. Eso es un hato grandísimo. Eso es un hato grandísimo. Este era uno de los hombres más ricos de Israel. Podríamos decir hoy en día qué sé yo, familia Sarmiento, algo así. Era un hombre riquísimo, riquísimo, hermanos. De coger 3.000 ovejas y mandarle unas 5 a David, será que se descuadraba mucho. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores. Mire ese orgullo, ese orgullo. Yo. Machista, egoísta. Que llaman a cantar una canción de La Ronca de Oro de Lenita Vargas. Del cuadro entonces, ¿qué podemos ver aquí en esta actitud de Naval? Número 2, no depende de nadie. Yo tengo lo mío, de cada cual verá cómo se busca lo suyo y de como yo no dependo de nadie, que nadie dependa de nadie. Esa era la actitud que tenía él. El 15 echa la culpa a otros. Seguramente pensó él, ¿quién lo mandó a él a salir por ahí a merodear con esa gente, echando la culpa? Y el 13, que ya habíamos visto también, es orgulloso y egoísta. El machista es orgulloso y egoísta. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta actitud? Hechos capítulo 20, versículo 35. Dale, tranquilo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Naval tenía esta actitud. Para nada, para nada. Era un hombre avaro. El avaro es la persona que tiene y no suelta, y no suelta para nada. No, esa ya es la codicia. La avaricia es el que tiene y no suelta, y mejor dicho, esto es mío y de nadie más. La codicia ya es el que, además de lo que tiene, quiere más y más y más, y nunca se satisface. La avaricia entonces que nos sirve. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de un hermano, sufrió un incendio. Entonces nosotros aquí hablando bien bonito del amor y nos damos cuenta de esa situación, por ahí nos cayó algo de platica, pero nosotros hacía, apretando. Esa no debe ser la actitud de nosotros, amados hermanos.
¿En qué área te cuesta ser generoso? ¿En el dinero? ¿En el tiempo? Pronto te van a pedir un consejo y yo no tengo tiempo, yo tengo que ponerme a hacer esto otro. En atención, darle la atención a alguien. Es algo que es difícil, es algo que es difícil. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho a veces dar atención, es algo con lo que lucho constantemente, pero el Señor le va ayudando a uno, el Señor le va ayudando a uno. Está bien, y la idea de esto, amados hermanos, es que es no juzgarnos nosotros y decir, este es machista, yo soy machista, sino que aprendamos a reconocer las actitudes del machista y pedirle a Dios, si es el caso, que nos ayude a mejorar, que nos ayude a mejorar en esto, que nos ayude a vivir como hombres de Dios. La abundancia material no garantiza un corazón generoso. Personas que dicen, es que si yo tuviera plata, yo daría esto y a eso. El que es generoso, lo poquito que tiene lo comparte, amados hermanos. La abundancia material no garantiza un corazón generoso. Su riqueza es inmensa, pero su mano está completamente cerrada. El diagnóstico, riqueza sin empatía. El machismo exige servicio, pero se niega a servir. Entonces, que me sirvan a mí. Usted mujer, sírvame, pero yo no la sirvo y no sirvo a los demás. Falta de memoria entonces, olvida deliberadamente a quienes le protegieron, porque mire lo que decían los siervos acerca de David y de su grupo. Dice, ellos fueron muro para nosotros de día y de noche. Y él olvidó ese favor recibido. Hiperdependencia, yo no necesito a nadie, no le debo nada a nadie, sálvese quien pueda. Hiperindependencia, gracias Will. Corríjanme, a mí no me molesta que me corrijan y por ahí veo algunos videos, algunas partes y me equivoco mucho. Corríjanme, por favor, que a mí no me molesta. Ausencia de servicio, utiliza sus recursos únicamente para su propio estatus. Por ahí menciona que él se hizo un banquete de rey. Y nunca para bendecir a los demás. Nunca para bendecir a los demás. ¿En qué áreas de tu vida te cuesta más ser generoso? ¿Es tu dinero, tu tiempo o tu atención hacia tu familia? Como hijos de Dios debemos ser hombres y mujeres generosos, amados hermanos. Entonces, actitudes a evitar del antiejemplo que es Nabal. 1, el orgullo que no escucha. 2, la avaricia que no sirve. Y 3, la insensibilidad que destruye. Era un hombre completamente insensible. Leo ahí en primer libro de Samuel, el capítulo 25, el versículo 36 al 38, dice: Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Esa insensibilidad destruye, amados hermanos. Es un hombre entonces que se emborracha. Cuando una persona se emborracha, no procesa las emociones como debería hacerlo. Simplemente lo hace como para tratar de evadirse de los problemas. Y eso es necedad. Recordemos que el nombre Nabal significa precisamente insensato, necio. Y eso lo reflejaba él con su carácter. Del cuadro, ¿cuáles actitudes podríamos ver entonces ahí más de Nabal? El 1, es duro y no llora, más bien procesa las emociones bebiendo. Exacto, ese ya lo habíamos visto. El 6, toma mucho licor. Toma mucho licor. 9, es rencoroso y busca la venganza. El 10, se queda callado al ver la injusticia. Y de los otros que de pronto no habíamos mencionado
ahorita, el que dice que en el sexo se satisface rápidamente, es algo que lamentablemente también se ve mucho en el machista. El machista simplemente busca la satisfacción para él y no le importa si a su esposa a la hora del acto sexual alguna posición o alguna cosa le duele, le molesta, no le gusta y ni siquiera le pregunta nada, sino que simplemente él busca su propia satisfacción a como dé lugar. Eso no debe ser así, amados hermanos, no debe ser así. En el próximo cuadro vamos a ver que se toma el tiempo y satisface, busca la satisfacción de su esposa más que la propia. ¿Qué dice la Biblia entonces sobre esa insensibilidad? Ahí mismo en 1 Samuel capítulo 25, mire el contraste entre Nabal y David. David. Cuando Abigail va donde él y le argumenta lo que está pasando y le dice lo que podría llegar a pasar si él hacía lo que tenía pensado hacer, ¿qué hizo David con ella? ¿La escuchó o no? La escuchó. Mire lo que dice el versículo 32. David le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro. Leamos hasta el 34. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal. Pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Entonces mire que esta mujer va y se le acerca a David y le dice eso, mire, no haga esto, el Señor es el que hace la venganza y todo eso. Y él la escucha, y él la escucha. Él no la desprecia, él no la desprecia como Nabal sí lo hacía. ¿Usted quién es? Es una mujer, usted no tiene ni por qué decirme a mí nada. En ningún momento. Él al contrario la escucha. Mire qué contraste. Escuchó a una mujer y le dio la razón. El egoísta no le da la razón a nadie. Solamente yo tengo la razón. En cambio él, mujer, ¿qué palabras tan sensatas has dicho? Tienes toda la razón. Y la alaba por eso. Efesios capítulo 4, versículo 26. Si se enojan, no pequen. No ven que el sol se ponga estando aún enojados. O Reina Valera que dice airados, pero no pequéis. Ahí tenemos a David que estaba airado, ¿cierto? Muy airado cuando se dio cuenta de que no le dieron eso, pero no pecó. Después entró en razón cuando le dan un buen consejo. Airaos, pero no pequéis. Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Al contrario, pues, de la persona que es insensible, del macho ese que, oh, yo no lloro. No. Hay que llorar de vez en cuando, porque una de esas características machistas es el hombre no llora. El hombre no llora. Mentira, todos lloramos. Que se esconda por allá a llorar es algo muy diferente, para que no lo vean, pero todos lloramos. Y lloramos mucho. Y Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Así como la persona que toma licor es dominada por el licor, nosotros, hombres y mujeres de Dios, estamos llamados a ser dominados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Que es todo lo contrario a la ebriedad, la sobriedad, la sobriedad. Hermano, ¿a quién te quieres parecer? ¿A Nabal o a David? Síntoma entonces número 3 es ese corazón de piedra. El exceso de ego, banquete en su casa como un banquete de rey. Paso de la evasión, completamente ebrio, incapaz de procesar la realidad o el peligro inminente. Paso 3,
el choque, la verdad, ya cuando se le pasa el efecto del vino y cuando le anuncian la gravedad de lo que había hecho, ahí sí sufrió como una enfermedad. Y paso 4, la muerte, desmayó su corazón en él, se quedó como una piedra. La insensibilidad opera en un ciclo destructivo. Comienza en el ego, se esconde en la evasión y termina en la muerte emocional y física. El diagnóstico de la emoción reprimida, el costo final del machismo es la destrucción desde adentro. Perfil tóxico del hombre machista, duro por fuera, pero emocionalmente es frágil. Utiliza sustancias o vicios para no enfrentar la realidad de sus errores, de sus malas decisiones. Acumula rencor y dureza hasta que su propio corazón no lo soporta. Al contrario, ¿cuál es la alternativa? Lo que hizo, por ejemplo, David. El camino de la humildad es escuchar la advertencia antes de que sea tarde. David lo hizo. Procesar el enojo y el miedo sin reducir a la explosión o a la evasión. David lo hizo. ¿Y qué dije yo? Gracias. ¿Sí ven? Procesar el enojo y el miedo sin recurrir a la explosión o la evasión. Mire que David entonces estaba airado, pero cuando ella le habló, él procesó sus emociones. Reemplazar el corazón de piedra por un corazón de carne. Por ejemplo, amados hermanos, si tenemos alguna de esta actitud machista, hombres, y el Señor nos está hablando hoy esta mañana, y nos habla a través de discipulados como este, debemos tener corazones sensibles a su palabra, y no decir, es que yo soy así, es que yo toda la vida fui así, es que a mí me criaron así. No, hermanos. El cristiano nunca, pero nunca debe decir, es que yo soy así. No, Señor. Si usted es un verdadero cristiano, usted está en continuo aprendizaje, usted está en continuo crecimiento, porque lo natural cuando hay nueva vida es que haya crecimiento. Usted y yo debemos tener en las cosas viejas pasaron, muy bien, gracias. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué haces con tu vulnerabilidad y tu frustración? ¿Te endureces hasta quebrarte como una piedra o permites que la gracia transforme tu carácter? Mire, amados hermanos, Dios no busca y no quiere hombres como Nabal. Como bien dice ahí, terminando el cuadrito, dice, la actitud del machista es de egoísmo y superioridad, especialmente en sus relaciones con mujeres. Tristemente, muchos son casos patéticos y fracasados. Creo que estos dos adjetivos le caen muy bien a Naval. Hombre patético y fracasado. Abandonan sus responsabilidades y andan sin rumbo, controlando y abusando. Están solos, sin amor, dignos de lástima y no de admiración. Ellos creen que los van a admirar mucho porque, oh, aquí está el que más mujeres tiene. Aquí está el que más plata tiene. Pero son hombres duros. Y no son dignos de admiración, sino dignos de lástima. De lástima. Dios no quiere hombres como Nabal solos, sin amor, dignos de lástima. Dios busca hombres como David, fuertes, pero inquebrantables, pero quebrantables, quebrantables. Que la palabra de Dios los conmueve. Hombres enseñables, es decir, que se dejan enseñar, que no se creen superiores y es que yo ya me las sé todas y yo ya pasé por muchas. No, Dios quiere hombres enseñables, que se dejen enseñar. Dios busca mujeres como Abigail, sabias, valientes, prudentes. Dos preguntas finales para la reflexión, que ya se acabó el tiempo. Hombres, ¿con cuál de las 17 actitudes del cuadro me identifiqué hoy? Que podamos decir como el mismo David en el Salmo 139 que dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Qué bueno que le podamos nosotros decir así, examíname Señor, ¿en cuál de estas áreas estoy yo fallando? Mujeres, ¿en qué área específica pueden honrar y animar a sus esposos?
para que vivan como Cristo y no como Nabal. Terminemos con Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, un versículo que se saben mucho los que vienen a matrimonios, ¿cierto? Porque reitero, la idea aquí no es entonces juzgarnos y criticarnos y tú eres un machista y no, la idea es crecer, aprender, ayudarnos y sobre todo en pareja, ayudarse ahí el uno al otro. Porque si cayere en el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y el que dice el 9 el anterior. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Y también dice que cordón de tres dobleces no se rompe pronto, porque está el hombre, está la mujer, ¿y quién debe estar por encima? Cristo ahí, ese cordón de tres dobleces. Amén. Oremos. Padre Celestial, Dios soberano y eterno, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por estos discipulados, Señor, que tanto nos enseñan. Ayúdanos, Padre Celestial, a dejar actitudes del machista. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hombres quebrantables. A las mujeres, Padre Celestial, ayudarles a ser prudentes, como Abigail, mujeres sabias, mujeres virtuosas. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hombres y mujeres que realmente reflejemos el carácter de Cristo, Señor, que es nuestro modelo por excelencia. Más que David, más que Abigail, tú eres el modelo por excelencia, Señor, tanto para hombres como mujeres. Muchas gracias, Padre Celestial, por ese ejemplo que nos dio tu Hijo. Que bien dice tu palabra que nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos caído en estas actitudes. Y ayúdanos, Padre Celestial, a ser enseñables. Muchas gracias, pues, por tu santa palabra, Señor, que nos permite corregir creencias, Señor, que por ahí teníamos en nuestra mente y que por años se impregnaron, Señor, a nuestra filosofía, pero Señor, gracias por tu palabra que es la que nos instruye y gracias por hacer de nosotros nuevas criaturas. Gracias, Padre Santo. En tus manos encomendamos este resto de día en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.